Los misioneros permanentes de la Parroquia Cristo Resucitado y sus capillas presentan el programa Iglesia Tu Vida es Misión. Quédate con nosotros y participa este y todos los sábados. Vamos pueblo sin temor a cumplir con la misión que a la iglesia Se me perdió la maleta llena de pecados, que nadie me la devuelva porque hoy estoy liberado. Y otra vez el pan de vida del Salvador al mundo entero. Se perdió la maleta llena de pecados, que nadie me la devuelva. Muy buenos días, hermanos que nos están sintonizando a esta hora a través de Facebook Live. Estamos aquí un sábado más, este equipo de misión de la Parroquia Cristo Resucitado, para llevarles el programa Iglesia Tu Vida es Misión. En esta oportunidad nos acompaña aquí el hermano Aníbal, que estará conmigo compartiendo el tema, el hermano Juan Zavala en los controles y su hermano que está en este momento con la palabra, Domingo Mayorga. Esperamos, hermanos, que en estos minutos podamos calar en sus corazones este tema tan maravilloso que traemos, que hemos preparado para ustedes, para que siempre vayamos a ese encuentro con Jesús, que Él siempre nos está llamando y nos está esperando. Asimismo, damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos esos hermanos que nos están viendo, para que compartan la transmisión en sus redes, para que muchos más hermanos puedan también ver este programa y llenarse de gozo con la palabra de Dios. Damos la bienvenida pues a todos esos hermanos que están viéndonos, quizás dentro de la tranquilidad de su hogar, en su trabajo o en alguna actividad que estén desempeñando. Por ello vamos a pedirle al Señor que los bendiga y que los proteja. Y para iniciar este programa, pues nos vamos a poner en la presencia del Señor. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo Vamos a invocar en este momento al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestro guiador. El Espíritu Santo, que en su promesa el Señor nos dejó. Decimos: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el cielo. Toma en el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, y por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, quedamos en tus manos para que
con tu presencia nos pongas las palabras, nos dispongas a expresar como tú quieres, Señor. Y a nuestros hermanos que nos están sintonizando, que nos están viendo, que le abran la mente, el oído y el corazón. Que todo esto sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y llénanos de Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley. Bien, hermanos, para iniciar esta primera parte, pues vamos a escuchar y reflexionar un poco la palabra del Señor que nuestra Santa Iglesia tiene para este día. El Evangelio de hoy está tomado de según San Mateo en el capítulo 8, versículos del 5 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene, a mi criado. A esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermano, reflexionando un poco, vemos que Jesús sigue ahora desde su existencia de resucitado en la misma actitud de cercanía y de solidaridad con nuestros males. Sigue cumpliendo la definición ya anunciada por Isaías y recogida en el Evangelio de hoy. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Quiere curarnos a todos nuestros males. Será un criado o un hijo el que sufre, o nosotros los que padecemos
fiebre de alguna clase. Jesús nos quiere tomar de la mano o decir su palabra salvadora y devolvernos la fuerza y la salud. Nuestra oración, llena de confianza, será siempre escuchada, aunque no sepamos cómo. Reflexionemos, hermanos, ahí en lo interno de nuestro corazón. Tenemos la convicción de que el hombre que cumple la voluntad de Dios es la auténticamente feliz porque pone a Dios en el centro de su existencia. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro cada día nosotros, poniendo a Dios en el centro de nuestra existencia. Reflexionémoslos en el interior de nuestro corazón. Amén. Y por muy lejos que me fui, gracias por estar ahí. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bien, hermanos, después de haber escuchado el Evangelio de hoy, vamos a entrar ya en este gran tema que hemos preparado para ustedes, dándole continuidad al tema del sábado pasado, que nos hablaba del amor de Dios. Qué interesante que el amor de Dios se nos presenta en nuestra vida en lo más mínimo que nosotros podemos conocer. Hoy nos hemos levantado, abrimos nuestros ojos y ahí está ya expresado el amor de Dios, porque nos ha permitido estar gozando de esta bella creación que Él nos ha permitido estar con nuestros seres queridos, estar con nuestra familia, compartiendo, sentir ese aire que respiramos, el sol que nos alumbra, el calor para los que tenemos calor. Ahí está expresado el amor de Dios.
Y recordemos un poco que nos decían que el amor de Dios es de manera personal e incondicional. ¿Por qué decíamos que era personal? Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos conoce por nuestros nombres. Decía en Isaías 43, decía que nos tiene grabado en la palma de sus manos. Qué interesante, hermanos que nos están viendo. Jesús, el Señor Dios, nos conoce a cada uno de nosotros. También decíamos que era incondicional, porque Él, para darnos su amor, no nos pone ninguna condición. Podemos estar muy lejos ahorita de Él. Quizás no estemos orando, quizás no estemos leyendo su palabra, y mucho menos asistiendo a un templo. Pero el Señor, para darnos su amor, no nos pone ninguna condición. Él siempre está dándonos su aire, esa luz del sol a todos. Como dice la palabra, a justos y pecadores. También nos decía en Isaías algo muy importante. En Isaías 43, 5 nos decía: no temas, que yo estoy contigo. Algunas veces nosotros, hermanos, confrontamos a nuestro Dios porque pensamos que Él nos ha abandonado, que Él no escucha nuestras oraciones, porque nosotros queremos que las cosas que le pedimos nos las resuelva a como nosotros queremos. Pero debemos de saber y entender y descifrar la voluntad de Dios, que no es la que nosotros pensamos. La voluntad de Dios es en el momento oportuno y exacto, no cuando nosotros queremos. Por eso no debemos de olvidar y tener siempre presente esas palabras que nos dice el profeta Isaías: no temas, que yo estoy contigo. Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, nos dice: si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha sentido que el agua nos está alcanzando y nos va a dejar, que nos hundiremos? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros que estamos no hemos sentido ese calor de las brasas que creemos que ya nos están quemando, que ya nos está acabando? Todos hemos tenido alguna situación en la que pensamos que ya no hay más salida, pero ahí está Dios tendiendo su mano para sacarnos de todo lo que podamos estar viviendo y pasando. Lo único que debemos de tener es lo que nos dejó en su palabra: no tener miedo. Pues bien, hermanos, recordemos también que nos decía ese tema tan maravilloso, la definición del amor, la definición que encontramos de qué es Dios. Dios es amor, nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero también nos da la fórmula: quien no ama, no ha conocido a Dios. Ahí está todo. Y los mandamientos de la ley de Dios se resumen en eso, en amar al prójimo. Porque nos dice la palabra, no podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, y aquí a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro familiar, lo detestamos, no lo queremos. No podemos. Por eso la palabra de Dios nos dice: quien no ama no ha conocido a Dios. Hermanos,
Abramos nuestro corazón hacia Dios para que sea Él el que siempre nos esté entregando su amor. Pues bien, hermano, en este día vamos a compartir con ustedes, siempre en la secuencia de nuestros temas querigmáticos, algo que nos está alejando del amor de Dios, algo que hoy se está volviendo, cada día se está apoderando más de nosotros, algo que nos está separando, algo que se viene construyendo y cuando vemos es un muro inalcanzable al que no podemos dejarlo. Eso, hermano, es el pecado. El pecado nos está atrapando cada día y eso es lo que nos ha alejado del amor de Dios. El amor de Dios no se ha ido. Somos nosotros los que nos vamos alejando del amor de Dios. ¿Por qué nos vamos alejando del amor de Dios? Porque recordemos que el pecado se nos presenta muy suculento a nuestra vida, a nuestra vista. Se nos presenta muy atractivo. Se nos presenta de una manera muy apetitosa, que es muy difícil nosotros vamos a rechazar. Por naturaleza, la debilidad humana siempre está ahí. ¿Y qué pasa con el pecado? Pues bien, aquí nuestro hermano Aníbal nos va a reflexionar un poco sobre este tema. Hermano Aníbal, bienvenido, y aquí le dejo el micrófono para que usted comparta este maravilloso tema. Gracias, hermano Domingo. Vamos a hablar un poquito sobre el pecado, ¿verdad? Ya nuestro hermano Domingo nos hablaba del amor de Dios, cómo es, cómo se vive. Ahora vamos a ver el otro tema, ¿verdad?, que está ligado, que es el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Es algo que no se puede cambiar esa definición y es algo tan real como que estamos viviendo en el día de hoy. El pecado nos ha separado de Dios. Imagínense esa amistad sencilla que existía entre Dios y el hombre, se destruye por la desobediencia. La desobediencia es la que nos lleva a hacer cosas y decir cosas que en el futuro vamos a tener que lamentar. Por eso es que llevamos una vida de sufrimiento, una vida de angustia y en fin, pues, y no podemos desarrollarlo. Miremos el ejemplo del Evangelio de hoy, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro enferma y la levantó, la sanó. Inmediatamente ella se puso a servir. Ahora preguntémonos nosotros, ¿estoy sirviendo yo al Señor? ¿Estoy enfermo? Y si estoy enfermo, ¿por qué causa estoy enfermo? O sea, las enfermedades vienen por el pecado. Entonces, el apóstol San Pablo tan divinamente definió: todos hemos pecado, no hay digamos, condición de que yo no peco porque yo soy hijo de papá o de mamá. No, todos hemos pecado y a todos nos falta la gloria de Dios. Entonces, y ese pecado nos va creando un muro de separación, un muro que al final, pues ya sabemos que el mismo apóstol lo dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado podemos dividirlo, ¿verdad?, como en tres segmentos: la tentación, el pecado y el castigo o la consecuencia. La tentación, miremos la tentación. El diablo se nos acerca sutilmente y nos ofrece
nos ofrece un cambio de vida tan rápido y eficaz que nosotros creemos, y nuestra condición en que andamos es una situación difícil, tal vez económica, y sobre todo más difícil porque en el centro de nuestra vida no está Cristo Jesús. Andamos totalmente desarmados. Y viene el ofrecimiento del tentador. No es el hombre que me tienta, en el hombre está la mala semilla del diablo, es el que me tienta. Y me hace el ofrecimiento tal vez de hacer algo ilícito, y ahí voy, lo hago y me agarran y me aplican las leyes existentes. Ahí está, ya está. El diablo ya hizo su trabajo, ya lo dejó, y el tentador ya no lo volví a ver, que era el hombre que se me ofreció. Hay veces me da risa cuando escucho o veo esa noticia que le dieron el cambiolín, le dieron el checazo. Es la avaricia que el pecado hace que nosotros vivamos, que creemos que alguien nos dice, cambiame este cheque en el banco y déjame algo para que si te vas pues no perder tanto. Y el hombre tan gustosamente entrega lo escasamente que tiene y se va. Y ahí está el problema, es pecado. El diablo tentó, y como no anda Cristo en el corazón, no es el centro del universo, Cristo en ese hombre, allí está el pecado. Entonces, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se vive y cómo viene el castigo. El castigo. Le dijo a la mujer, ¿verdad? Que cuando el Señor sale y busca a los dos, a Adán y Eva, estos se esconden. Dice la palabra. Es cierto que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. Imagínense, desde ahí comienza el tentador a dar a asegurar algo desviada. Es cierto, le dice, que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín. El Señor no le dijo eso a Adán y Eva. Lo que le dijo fue otra cosa. En Génesis 2, 16, 17 dice, y Dios le dio esta orden al hombre, puede comer de cualquiera de los frutos del árbol, pero del árbol que está en el centro del jardín, de eso no va a poder comer, porque el día que lo haga va a morir. Eso fue lo que le dijo, pero el tentador viene y le dice. Lo que nos quiere decir es que hay que tener cuidado, hay que tener sumamente cuidado, porque la tentación llega, y si no estamos listos, no vamos a triunfar, no vamos a salir avante de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si una persona que no conozca o conozca, llegue y me ofrece algo que está fuera de los parámetros de la normalidad, es mejor irse, no entablar conversación, porque cuando uno establece una conversación con X o Y persona, allí donde está el problema. Eva, la serpiente le hace la pregunta y Eva le contesta. Eva le contestó con detalle y un montón de cosas más. Dice, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. Le da la línea de detalle y todo eso, entonces ahí donde se aprovecha. Miró que estaba fácil de comer, comió, pecó. Y se lo trasladó esa fruta a Adán, que también comió, y pecaron. Ahí está. Ahí se arruinó el plan inicial que Dios tenía, y por ende también
nosotros pagamos las consecuencias hasta el día de hoy de todo ese pecado que a veces uno dice tan sencillo. Muchos piensan que el pecado de Adán fue un pecado sexual. No fue eso. Es un pecado de desobediencia. Y la desobediencia trae un castigo. El castigo, trabajar duro. La tierra no produce conforme el esfuerzo que le damos. Vivimos en una situación de desesperación, enfermo de todo, en fin, o sea, hay tantas cosas que son las consecuencias del mismo pecado, Entonces esa amistad tan sencilla que había establecido estaba entre el hombre y Dios, por la simple y sencilla desobediencia, se perdió totalmente. La vida comenzó a dar un giro, y ese giro lo estamos viviendo, y nosotros estamos pagando la consecuencia de ese pecado que luego se traslada a cada uno de las criaturas que vienen naciendo, porque eso así es. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. No hay otro. No me van a dar un premio porque peco. No voy a ganar más porque peco. O sea, en los primeros inicios tal vez se mire un poquito de lo que hago, pero después las leyes me van a detener y me van a castigar. Y ahí viene el llorar, pues. El llorar no es lo mismo estar en libertad que estar preso, estar detenido. Y por alguien que uno dice, si no parecía y me tentó y caí como palomita. Esa es la consecuencia. Sin Dios en nuestro corazón estamos totalmente desarmados. Todos los días levantarnos y decir con aquella seguridad, con aquella certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a tener éxito en mi vida, voy a triunfar porque estoy clamando a Cristo, que es Dios que nos protege, que nos ayuda y que siempre va a estar pendiente en los momentos más difíciles que uno pueda tener. Entonces, hermanos, miremos el pecado con aquella, digamos, seguridad de que si nos descuidamos nos va a arruinar. Imagínense el diablo hasta dónde llegó, que yo digo tan abusivo, que se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesús allá en el desierto cuando estaba haciendo los 40 días y 40 noches de ayuno, y lo tentó en base de la palabra. Ahora no agarra a nosotros, me agarra a mí, me desbarata. Entonces, para eso tengo también otras herramientas que las tengo que poner en práctica. Uno, ya se lo decía, saber que la paga del pecado es muerte. Otro es confiar en que Cristo me va a salvar, me va a sacar, en que Cristo me va a ayudar, y yo voy a clamar a Él y voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poner un canto, una alabanza para después hacer esta pausita, y vamos a continuar con nuestro tema, un tema muy interesante que estamos compartiendo aquí ustedes, porque así como decía el hermano Aníbal, ninguno de nosotros estamos libres de caer en la tentación. Ya regresamos.
¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di, porque te amo. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me... Bien, hermanos, después de esa pequeña pausa, ¿verdad? Que estábamos ahí oyendo el tema, ¿verdad? Siempre del pecado, ¿verdad? Que nos estaba ahí animando, ¿verdad? Que siempre Dios nos está amando. Solo quiero entrar un poco a reforzar algo que el hermano Aníbal estaba compartiendo sobre el origen, ¿verdad? Del pecado, que era la desobediencia. Y en ese sentido, pues en nuestra Iglesia Católica es lo que nosotros conocemos como el pecado original. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿y qué es el pecado original? El término del pecado original es originario de la fe cristiana y es para nosotros el origen y la causa de la existencia del pecado en el mundo. La Biblia cuenta que el pecado original existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedecieron al ser seducido por el demonio. En representación estaba una serpiente, todos sabemos, ¿verdad? En la Escritura nos dice, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, e impregnado desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. El pecado original es el primer pecado que existió y se convirtió en un estado adquirido y no en un acto cometido. Debemos de estar bien claro, ¿verdad? Nosotros, los cristianos católicos, que es un estado adquirido y no un acto cometido, el pecado original. ¿Por qué adquirido? Porque lo venimos heredando. Eso nos dicen nuestros sacerdotes, de nuestros primeros padres. El pecado original trajo sus consecuencias. Según nuestra Iglesia Católica, el pecado original dejó algunas consecuencias. Nos dice que el mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales. La conciencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien, con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. La muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y a Eva si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, o también lo que nosotros conocemos como el llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. El perdón del pecado original es gracias a la sangre de Cristo. El pecado original es perdonado con el bautismo, que otorga la gracia santificante que por primera vez, en otras palabras, otorga el nacimiento a la vida espiritual y a la renovación de la amistad con Dios.
El bautismo, si bien es cierto, en nuestra Iglesia Católica, a cada uno de nosotros quizás nos bautizaron cuando ni siquiera teníamos razón, uso de ser, ¿verdad? De razón. Un año, ¿verdad? No teníamos mucho conocimiento. Pero nuestros padres debieron inculcarnos a nosotros, cuando ya veníamos creciendo, esa importancia del bautismo. Hoy en día nosotros vemos concurrencia a los bautismos en nuestra Iglesia Católica, pero el sacerdote siempre está recalcando esa importancia. Por lo menos aquí, ¿verdad? Nuestro párroco, el Padre Pedro, se los deja, como decimos, en negrilla y entre comillas, que hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, ¿verdad? Siempre, todos los domingos que hay bautismo, el Padre Pedro lo remarca. Y los remarca también a los padres y a los padrinos, ese compromiso que están adquiriendo al ser sus hijos bautizados en la fe católica. Porque les dice que ellos son los responsables para que ellos sigan en la fe cristiana católica. Entonces, es muy importante hacer este paréntesis del bautismo, ¿verdad? Porque ahí es donde queda borrado el pecado original. Ahora bien, nuestro hermano Aníbal está compartiendo con ustedes este tema, y como Dios les decía al inicio también, el pecado se nos va a presentar siempre suculento, ¿verdad? Muy atractivo. Y el hermano Aníbal decía eso, ¿verdad? Primero es la tentación. La tentación es lo que nosotros estamos viendo. Después lo procesamos en nuestro cerebro. Y después lo echamos a andar a través de nuestro corazón, expresándolo, haciendo el daño o cometiéndolo, ¿verdad? Alguien nos puede insinuar, mira, hay un negocio, es bastante fácil. Es solo llevar esto a un lugar. ¿Y qué es? No, no es nada. Te vas a ganar un buen billete. Ese mandadito te vale $1000 y algo dólares. Suculento, ¿verdad? $1000 solo por ir a dejar eso. Ya yo lo maquino. Va pues, cierro el negocio, como decimos comúnmente, y me voy. Las consecuencias me estaban esperando. Llega la policía, adiós a $1000. Consecuencia, mi familia atrás. Ahora tienen una situación que no estaban preparados. Se le avecinan gastos. Yo estoy encerrado con una familia, tachado ante la sociedad. ¿Por qué? Por la avaricia, la tentación del pecado. Y así hay muchas maneras, ¿verdad? Que el pecado nos viene presentándose. Hermano Aníbal. Dice en el Evangelio de San Juan 8:34, en verdad le digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Hay veces andamos en la calle y creemos que somos libres, y nos burlamos de aquellos que los miramos que van con una Biblia en la mano buscando la parroquia o la iglesia. Entonces va una burla y creemos que eso es locura, pues. Pero el cristiano católico bien, como decimos allá en el campo, bien sembrado, sabe que allí está la vida en ese libro, y que a través de él voy a alcanzar la promesa que me ha hecho Jesús y que están al alcance de mis manos, pues. El pecado trae como resultado el daño y la división entre los seres humanos. Imagínense
es que los efectos, la causa del pecado es peor que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, pues. Es peor porque ahí en esas dos bombas mataron, según lo que veo en la televisión, 80.000, 40.000 personas. Y según lo que leo también en revista católica, dice que son tendaladas de gente lo que cae en el infierno. Miles de personas que van cayendo cada minuto en el infierno. Entonces, y eso caen, ¿por qué? Por el pecado. O sea, es un desastre total. Yo digo que hay que tenerle miedo. O sea, está en juego no pasar 40 años preso, pues está bien, sino que la eternidad. Miremos aquella parábola del yo creo que el rico y el pobre que Lázaro, ¿verdad? Que alimentaba a los perritos de la llaga de sus pies. Al final Lázaro tuvo su recompensa, viviendo abuelada en los brazos de Abraham. Y el otro también tuvo su recompensa, porque no atendió lo que realmente está haciendo daño a través del pecado. Dice que nos enfermamos tanto en el cuerpo como en la mente. Eso es cierto, las enfermedades vienen de eso. Un cuerpo que anda internamente podrido a nivel espiritual, ¿cómo puede andar sano? ¿Cómo puede establecer un campo de amistad con alguien si su mente anda extraviada? ¿Cómo puede vivir con su familia si él siente que lo odian? Él siente que lo odian porque él es lo que él emite odio. O sea, las consecuencias del pecado, San Pablo lo dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso hay que tener cuidado. Sembramos corrupción, injusticia, violencia, indiferencia en la sociedad y todavía nos quejamos de lo mal que van las cosas. Un empleado público gana un montón de dinero, un ejemplo, sin hacer nada. Y se queja cuando le recortan el viático. Llora, patalea cuando le cortan el viático. Un maestro, un $1 diario de vida, eso es lo que gana. Y se alegra cuando él recibe ese $. ¿Por qué? Porque anda en el corazón de ese maestro que solo recibe esa cantidad pequeñita para muchos, pero para ella es grande y la recibe con la bendición. Si por tu salario recibí algo y que te sentís mal, es pan envenenado el que llevas a la casa. ¿Ya? Y eso es pecado. O sea, todo se traduce, las consecuencias, la vivencia del pecado es tan enorme que el efecto que causa es fatal. Es como le decía, es peor que la bomba atómica. Es peor. 40.000 en Nagasaki y en Hiroshima 80.000, 120.000 personas. Y dice la palabra que son miles de los que caen a diario. Y en esta vida que estamos jugándonos ese pase. Y vamos a ganar cuando hagamos bien la diferencia qué es pecado. Y confiemos, como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los días levantarme con esa postura, esa posición, esa seguridad, esa fe, la que tenía el centurión del Evangelio de hoy. Así es, hermano Aníbal, hermanos que nos están viendo. Vemos que el problema en el pecado es que todos los caminos buscados solo llevan a soluciones parciales. Por eso vemos, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos decir a las personas que van a consultar un brujo, un amanuense,
todas esas cosas, ¿verdad? Pero son soluciones meramente parciales y aparentes. No nos dejemos, hermanos, seducir por el pecado. Busquemos a Dios, como nos dice el salmista: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hermano, esperamos, ¿verdad?, que este momento que hemos compartido con ustedes cale en sus corazones, ¿verdad? Porque el tiempo ya nos está premiando. Es un tema muy amplio, de mucho hablar, ¿verdad, hermano Aníbal? Pero hoy en día el pecado nos puede estar aprisionando de todas las maneras. Por eso, hermanos, debemos de resistir a las pruebas. Pero también nos decía en Romanos 11:32, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos su misericordia. El amor de Dios es infinito y su misericordia dura por siempre. Siempre debemos de tener ese momento de arrepentimiento. El Señor nos espera ahí con los brazos abiertos. Bien, hermanos, vamos a ir cerrando esta hora del espacio y vamos a hacer una oración por nuestros hermanos enfermos de nuestra parroquia, nuestros hermanos enfermos que nos están sintonizando, y por a todos aquellos hermanos que dentro de su corazón tienen alguna necesidad. Hermanos, vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, infunde tu Santo Espíritu para que todos nuestros hermanos que están enfermos en este momento puedan gozar de tu divina gracia, de tu misericordia. Protégelos a cada uno de ellos y te pedimos por la salud de María Elena Mena, Beryl Valladares, Gloria Cruz, Vilma Varga, Greter Larga Espada, José Quiroz Muñoz, Juan Solórzano, Jocelyn y todos aquellos hermanos de nuestra parroquia, nuestra hermana Marina, nuestra hermana María Dolores, nuestra hermana María Victoria Calderón, por la salud de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, este equipo de misioneros, para que nos proteja, nos bendiga y nos guarde y nos libre de todo mal. Amén. Estoy aquí, Jesús. Los misioneros permanentes de la parroquia Cristo Resucitado y sus capillas han presentado el programa Iglesia Tu Vida es Misión. Escúchalos y participa todos los sábados.